Queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderlos saludar a través de este medio. Hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Ya previamente les hemos enviado nuestro bosquejo, ¿verdad? El día de hoy, basado en segunda de Corintios, en el capítulo 3, versos del 12 al 18. Bueno, el título de nuestro estudio es Buscando a Dios sin un velo. El apóstol Pablo, antes de conocer a Jesucristo, era un devoto judaizante y conocía la historia de Moisés, que él inclusive él sabía perfectamente la historia, que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía y ese resplandor infundió mucho miedo al pueblo. Así que Moisés se ponía un velo ante el pueblo para poder hablarles, porque él era un vocero de Dios para ellos, y esto provocaba un poquito de incertidumbre al saber que la ira de Dios podría venir sobre ellos mismos, o sea, sobre el pueblo de Dios. Y en base a este relato, precisamente el apóstol Pablo está animando a los corintios a que tengan confianza en acercarse al Señor sin ningún problema, claro, siempre y cuando vinieran arrepentidos de todo su corazón y a través de tener fe verdaderamente en Dios. Y esta incertidumbre en su momento y este miedo que les provocaba el acercarse directamente a Moisés viendo el resplandor, bueno, pues esto traía un problema directamente para ellos, porque ellos mismos, al no poderse acercar, reflejaba su condición pecadora y su condición idólatra delante de Dios. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que a partir del verso 12, el apóstol Pablo hace una exposición completa respecto a las condiciones de vida que las personas, al momento de quedarse con aquel velo de incredulidad, esto le va a traer problemas, puesto que no serán salvados y que seguirán en su misma condición espiritual y jamás serán transformados. El verso 12 de esta epístola de segunda a los Corintios dice claramente así, mis queridos hermanos, y les invito a que vayan ahí directamente a sus Biblias en segunda a los Corintios, en el capítulo 3, verso 12, dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pablo y sus colaboradores se presentan delante de Dios con toda franqueza y con toda confianza a cara descubierta. En otra versión, el mismo verso dice: estamos muy confiados en la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y esto precisamente, ¿por qué? Porque ellos se presentaban a cara descubierta. ¿Por qué? Porque tenían una ferviente fe y sobre todo confianza en el Señor. No precisamente como los judíos, que en su momento por tradición se tenían que cubrir la cabeza como en señal de vergüenza y de respeto entre unos y otros. Entonces, ¿qué sucede? Esta confianza que el apóstol Pablo está tratando de transmitir a los corintios, bueno, es la misma esperanza que está fundada en la presencia y en el poder del Espíritu Santo, de lo que dice el verso 8, en el ministerio de justicia, de lo que dice el verso número 9, también versos anteriores, y en la incomparable gloria que acompaña el ministerio del Evangelio. Y esto de acuerdo a lo que dice Colosenses 1:27. Solo por darles la referencia, en Colosenses 1:27, miren cómo dice la Escritura: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto habla precisamente de quienes fueron escogidos para glorificar el nombre de Dios y para proclamar el Evangelio. Es tan importante para todas esas personas que hasta el día de hoy todos y aquellos que hemos llegado a los pies de Cristo, que hemos sido transformados a través del tiempo y a través de su palabra y a través de haber sido arrepentidos genuinamente en nuestro corazón, bueno, tenemos ese ministerio de poder evangelizar y poder hablar y proclamar los cuatro vientos quién es la persona de Jesucristo, para que la gente conozca de las buenas nuevas en Jesús. Ahora, este concepto, pudiéramos preguntarnos, ¿este concepto los corintios lo entendían? Por supuesto que lo entendían muy bien.
ya que el mismo apóstol Pablo fue su instructor por el lapso de año y medio estando en Corintio, donde él radicaba, y que en su momento tuvo tiempo suficiente para enseñar toda esta doctrina. Ahora, el apóstol Pablo a partir de este momento va a comparar la respetable confianza que tienen ante Dios tanto ellos como hoy los cristianos con el velo de Moisés, que se ponía en su momento después de estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que implicaba esta conducta de parte de Moisés? Bueno, algo importante que tenemos que decir es que este velo impedía que pudieran mirar cara a cara al mismo Moisés, quien es el mismo pueblo, ¿verdad? Vean ustedes cómo es que dice el verso número 13. Dice ahí, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Está hablando precisamente el apóstol Pablo de la misma historia y de lo que en su momento cuando Moisés bajaba resplandecía a tal grado su rostro que esto impedía que los mismos judíos le pudieran fijar los ojos directamente a su cara, ¿verdad? A la cara de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que implicaba este velo? Bueno, primero debemos entender que el velo era para esconder hasta cierto punto la gloria de Dios. Moisés ocultaba algo que aún no había sido revelado hasta ese momento, el nuevo pacto, y en este caso, bueno, representado por la persona de Jesucristo, quien es nuestro Salvador, ¿verdad? Y que en su momento, bueno, pues Dios hacía que los hombres, con esta promesa del Salvador para todos, tanto judíos como para gentiles, era un verdadero propósito de vida y de eterna esperanza para todo creyente que pudiera llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, o que en ese momento creyeran en un Salvador que vendría, y no era precisamente Moisés, quien era en ese momento el mediador entre Dios y los hombres, o para decirlo muy claramente, Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, vemos claramente cómo es que este era un propósito del Señor para todo creyente, exactamente como lo dice Romanos 10:14. Y les invito a que vayamos precisamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, verso 14. Dice la Escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Y vemos cómo dice también el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aquí claramente el apóstol Pablo está mostrando verdaderamente que si Moisés tenía un velo, tan solo era para guardar o mitigar un poco la gloria de Dios que posteriormente iba a ser manifestado en la persona de Jesucristo. Y esto hablando precisamente cuando llegó el Salvador. Sin embargo, podemos ver claramente que esta impresión de ver a Moisés solamente iba a ser por un tiempo, ya que posteriormente vendría mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, también el velo era para evitar que los israelitas cayeran fulminados ante el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque al violar el pacto con Dios, de ser idólatras, de ser soberbios en su propio entendimiento, de no arrepentirse de su pecado, bueno, pues su propia conciencia los acusaba por su culpabilidad de pecado y se hacían acreedores a la ira de Dios. Y entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Su propio pecado los estaba incapacitando para mirar la gloria de Dios. Entonces aquí podemos ver claramente que si bien ellos estaban incapacitados para ver la gloria de Dios, la misma santidad de Dios mismo no podía tolerar y no puede tolerar en absoluto algún pecado. Por ello es que en el caso nuestro, como cristianos,
aquellos que se han arrepentido de todo su corazón y vienen humillados por la fe en la persona de Jesucristo, significa que el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz nos da acceso al perdón de nuestros pecados, a la vida eterna y a estar en la presencia de Dios. Esta es la grande diferencia que tenemos nosotros al no tener un velo como Moisés lo tenía directamente del pueblo. Y entonces, ¿qué sucedía? Que en lugar de que el mismo pueblo se arrepentía, bueno, los israelitas le pedían que se cubriera el rostro. ¿Por qué? Porque no lo podían ver fijamente. O sea que ellos mismos preferían inclusive continuar viviendo en pecado y endurecer sus corazones que humillarse delante del Señor y pedir perdón, ¿verdad? Esta era la causa en su momento de que el pacto antiguo se desvaneciera y entonces diera paso al nuevo pacto con mi Señor y Salvador Jesucristo. Esto es tan importante considerarlo, por ello es que podemos ver claramente que en el verso 14 dice aquí mismo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento o la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vemos aquí un tercer punto, que el velo solamente puede ser quitado por la persona de Jesucristo. Ahora, las mentes de los israelitas fueron endurecidas, ya que el miedo por el resplandor de la gloria de Dios, esto estaba por encima de su mala conciencia al no reconocer lo pecaminoso que eran, la baja condición de vida y sobre todo lo depravados que en su momento pudieran ser. Y eso no es solamente en ese entonces, hasta el día de hoy también sucede. Así que podemos ver claramente cómo es que Aarón y todo el pueblo tenía un temor de no quererse acercar directamente a Moisés. En cambio, si su conciencia hubiera sido limpia, si ellos se hubieran arrepentido de su pecado, se hubieran humillado delante de Dios, bueno, esta humillación, este creer en el Salvador, en verdaderamente humillarse delante de Dios, bueno, hubiera producido tal confianza para poder entrar en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero Pablo esto lo interpreta como el miedo lo interpreta como una negación de los israelitas a obedecer a Dios. O sea, es decir, que sus mentes estaban endurecidas y estaban cauterizadas por el engaño del pecado. Así lo dice precisamente la Escritura en los Hebreos. Y ellos ciertamente les fue predicado el Evangelio, pero no lo aceptaron por no tener fe en el Salvador. Miren cómo dice el libro de los Hebreos en el capítulo número 4, verso 2. Dice ahí, y leo desde el verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no verlo alcanzado. Viene lo importante en el verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Lo ves? ¿Qué tan importante es poder tener fe en la persona de Jesucristo? No solamente es suficiente escuchar, tener los oídos ávidos, es importante también obedecer. El razonamiento de los judíos se había cerrado a tal grado que la palabra de Dios no entraba y no penetraba. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios había cauterizado, había cegado sus mentes para que no pudieran entender las Escrituras. Y esto podemos ver claramente que el enemigo estaba controlando sus pensamientos. Y esa es la razón por la cual hasta el día de hoy muchas personas en estos días no quieren escuchar del Evangelio, no les importa, es más, les aborrece querer escuchar de Jesucristo. Y esta es una aberración y es un tremendo dolor, desdicha
y desesperanza para muchas personas que, no queriendo escuchar del Evangelio, van a ser condenados al fuego eterno. Y esto no es que lo digamos hoy, sino que es una promesa delante de Dios. Pero con todo y esto, de que el pueblo de Israel era rebelde y que no podía acercarse directamente a Dios por su pecado y por su idolatría, sencillamente Dios, a través de su gracia, no se apartó del pueblo de Israel nunca, sino que permaneció fiel a sus promesas, cuales las que el mismo Dios había hecho a través de su pacto. Entonces mantuvo su presencia directamente en el campamento de Israel. De esta manera, el velo de Moisés se convirtió en una obstinación constante por la dureza de corazón que tenía el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Ahora, el verso 14 dice: porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pablo lo que está haciendo aquí es que traslada el pasaje del Éxodo, ¿verdad? La narración, lo que él ya conocía, a su propia época, a su propia gente. Y cada vez que encontraba dureza del corazón, bueno, este era el mismo ejemplo. Vean ustedes cómo es que lo explica el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo número 11. Romanos capítulo 11, verso número 7. Dice la escritura en Romanos 11, verso 7. Amén. Dice ahí: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Está hablando de una promesa directamente hacia las personas que han endurecido su corazón. Aquí mismo, en el verso 25 de la misma epístola a los Romanos, dice la escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? La revelación de haber quitado el velo de la ley para traer un nuevo pacto en la persona de Jesucristo, y que hoy podamos todos ser ministrados a través del Evangelio. Y dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está hablando de una arrogancia la escritura. Aquí está hablando de una soberbia que hay en los corazones de muchas personas que no quieren entender, que no quieren aceptar el Evangelio y que han endurecido su corazón a tal grado que ellos mismos consideran que Jesús no es el Salvador. Y no solamente las personas que habían sido escogidos en el Antiguo Testamento, que eran los judíos y el pueblo de Israel, sino hoy día muchos gentiles y muchas personas que tienen la oportunidad de llegar a los pies de Cristo, pero que sin embargo su corazón ha sido cauterizado. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí claramente es que cuando los judíos leen el Antiguo Testamento, un velo sobre la ley de Moisés les impide ver a Jesucristo, el cual es capaz de remover el velo que ellos tienen en el corazón, ¿verdad? Para que les sea revelada la gloria de Dios en la persona del Salvador. O sea que, aunque escuchaban los mandamientos y la palabra, se rehusaban a aceptarla y a obedecer la palabra del Señor. El propio apóstol Pablo, estando en el contexto de un antiguo pacto, porque él había sido criado y educado en una educación judaizante, él adoptó el esquema del nuevo pacto después de la conversión o de su conversión camino a Damasco, cuando fue tumbado directamente por el Señor por el resplandor de esa gloria tan grande, ¿sí?, que hasta opacaba la luz del sol. ¿Por qué? Porque Cristo en su momento le estaba quitando el velo en los ojos para abrirle los ojos espirituales y para que él siguiera al Salvador Jesucristo, porque él mismo había sido escogido por Dios. Y a su vez, el mismo Pablo fue después enviado, ¿verdad?, a predicar el Evangelio y a abrir los ojos espirituales a todos sus contemporáneos, a todos los judíos y gentiles, ¿verdad?, como dice claramente
el libro de los Hechos en el capítulo 26, verso 17. Entonces, si Moisés en su momento, siendo de la casa de Dios, fue el mediador del primer pacto, pues mi Señor y Salvador Jesucristo, siendo el primogénito de la casa de Dios, es el mediador de un mejor pacto. Ahora, podemos ver claramente cómo concluimos aquí este punto, que sencillamente una relación personal estrecha con la persona de Jesucristo es quien remueve el velo de la incredulidad, de la ignorancia, para traer la gloria de ser iluminado en las mentes y en los corazones de todas las personas que quieran conocer a Jesucristo. Amén. Número 4, mis queridos hermanos, y vemos que el velo fue puesto en su corazón. Así lo menciona el verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pablo está advirtiendo a quienes leen esta carta, y esta carta fue leída directamente por los corintios, por los judíos y hoy por muchos gentiles, en este caso nosotros, y está hablando, incluyendo a todos los judíos que rechazan a Jesucristo. Están en igualdad de condiciones todos los gentiles de esta época, como aquellos judíos que rechazaron en esa época y que endurecieron su corazón, ¿verdad? Así que cuando dice el verso 15, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, aquí podemos entender claramente que quitar lo que cubre el corazón no es asunto meramente intelectual o meramente de una mente prodigiosa. No es así. Es algo que compete al corazón y a la humillación del hombre delante de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón es el núcleo, es el centro, es la fuente de la voluntad de la persona. Y cuando uno no tiene ninguna voluntad para cambiar, pues es muy difícil que pueda permitir que Jesucristo venga a su vida y lo transforme en una persona mejor. Así que podemos ver claramente que el velo representaba y representa hasta el día de hoy para muchas personas la constante necedad, la constante negativa de no querer aceptar el cumplimiento de la revelación divina en la persona de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la gente tiene ojos, pero se niegan a ver la salvación. Tienen oídos, pero se niegan a escuchar del Evangelio. Tienen corazón, pero lo tienen endurecido y no desean humillarse y mucho menos aceptar al Señor Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque tienen altivez, tienen soberbia en su propio corazón y en sus mentes. Esto nos lleva al quinto punto, mis queridos hermanos, del verso 16, que sin velo el corazón será convertido por el Señor. El verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pablo ya dijo que el velo solo puede ser quitado por la persona de Jesucristo. Eso lo menciona el verso 14. Y podemos considerar que esta es una esperanza y promesa en lo individual para los judíos y gentiles que buscan verdaderamente a Dios de todo su corazón, ya que van a experimentar una remoción del velo en su propia vida, van a generar dentro de sus propios pensamientos, corazón y mente muchos cambios radicales que a simple vista no se pueden ver en lo físico, pero interiormente el creyente lo nota. ¿Por qué? Para que entonces la persona sea justificada, sea convertida, sea santificada y sobre todo sea transformada por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que constantemente esta persona sea humillada buscando a Dios de todo su corazón a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión entre hermanos, a través de escuchar el Evangelio, a través de escuchar la predicación de la palabra del Señor. Número 6, mis queridos hermanos, que sin el velo solo el Señor da libertad. El verso 17 dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. La intención de Pablo consiste en que todo creyente debe de centrar su atención en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor es el espíritu.
y quien habita y transforma el corazón de todo creyente. Y como el Padre y el Señor Jesús son uno mismo y el Espíritu Santo es Dios mismo, bueno, todo debe de estar centrado en Dios mismo, nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede decir que aquí estamos hablando de la Trinidad, que claramente podemos entender que Dios a su vez ha hecho todo esto ejemplificando que solamente a través de la persona de Jesucristo podemos alcanzar la salvación. Y si alguien puede quitarnos el velo de la incredulidad, es Jesucristo. El verso 17 dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí está ahí hay libertad. La libertad que da Jesucristo es la que liberta de la esclavitud del pecado, de la muerte, de la ley y sobre todo del fuego eterno, ¿verdad? Porque el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hace? Bueno, los creyentes gozan de esta libertad en el contexto del nuevo pacto y no somos condenados, por el contrario, tenemos el gozo de poder alcanzar el cielo a través de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito su ley en los corazones de los creyentes, en sus mentes, en aquellos que verdaderamente han estado buscando a Dios, tratándole de obedecer, tratando de agradarle. Y esto es tan importante para todos los creyentes porque esto va a traer una transformación completa para todas las personas que han buscado a Jesucristo como su Salvador. Y esto nos lleva al séptimo punto, que sin velo seremos transformados por Jesucristo. Vean cómo dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo va a resumir todo lo expuesto en este capítulo al decir todos, y aquí involucra a judíos y a gentiles que han creído por la fe en Cristo y que tienen la esperanza precisamente en este Salvador. Y hay varios contrastes en todo ello. En primer lugar, es evidente que el contraste entre el rostro cubierto de Moisés ante los israelitas, bueno, este rostro estaba cubierto, ¿por qué? Por el resplandor. Pero en el caso de los cristianos, bueno, el rostro es descubierto precisamente por el Señor, ¿verdad? Porque nosotros a cara descubierta podemos adorarle en la presencia de Dios. Moisés tenía que quitarse el velo y luego ante los israelitas ponérselo. ¿Por qué? Porque reflejaba la gloria de Dios. Si miramos a Cristo, los cristianos lo hacen sin velo para adorar al Señor y entonces reflejamos la gloria de Dios. ¿Cómo? Como un espejo, o sea que nuestras propias vidas, nuestro propio rostro debe de reflejar a la persona de mi Señor Jesucristo. Y este es un paralelismo completo para nosotros. Moisés delante de Dios y el cristiano ante la presencia de Jesucristo son dos parámetros diferentes. El primero es el antiguo pacto, el segundo es un pacto nuevo que te trae la salvación. El primero condenaba, el segundo salva y te lleva a la vida eterna. Podemos ver claramente, en segundo lugar, cómo es que hay otro paralelismo entre los israelitas y los cristianos. También hay otro contraste. ¿Cuál? Los israelitas, a causa de su ceguera espiritual, de lo que dice el verso 14, ¿verdad?, no se atrevían a mirar la gloria de Dios que el mismo Moisés reflejaba. Un velo cubría el corazón de ellos mientras persistían en rechazar al Señor. Pero los cristianos, sin embargo, viven en la presencia de Dios. ¿Cómo? Pues en su momento con la constante comunión. Y si Moisés solamente podía subir y accesar de vez en cuando al monte, nosotros podemos entrar de forma diaria, pertinente y a cada momento a la presencia del Señor. Ahora, Moisés estuvo un tiempo limitado delante del Señor. Los cristianos van a estar eternamente a través de la persona de Jesucristo, viviendo en el reino de los cielos en la salvación. Por ello es que hay tal confianza
en todo el pueblo de Dios, sabiendo que si por la fe has recibido a la persona de Jesucristo, hoy tú puedes tener la salvación, y esto sabiendo que es una promesa de parte del Señor. En tercer lugar, por último, el velo de Moisés tipificaba la dureza de corazón del pueblo de Israel. Las caras descubiertas sin ningún velo de los cristianos significan su confianza, su certidumbre, pero por sobre todo la grande esperanza que está puesta, ¿verdad?, en la persona de Jesús, que algún día que nos lleve directamente a su presencia, tendremos la firme convicción de fe que nos alcanzará y estará en el reino de los cielos esperándonos para poder tener comunión con nosotros eternamente. Como conclusión, mis queridos hermanos, debemos de decir algo. El significado más profundo de la oración mirar a cara descubierta es que Cristo refleja su gloria en nuestras vidas. Y esto es tan importante, ¿por qué? Porque la conducta nuestra, la conducta de cada creyente, ¿sí?, es lo que muestra qué es lo que verdaderamente reflejamos. Si reflejamos el rostro de Jesucristo o reflejamos el rostro de su enemigo. Aquí podemos concluir de todo ello que tú, que eres creyente, debes de ya no solamente creer, sino también reflejar el rostro de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es la persona de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos las gracias por tu grande amor y misericordia que has tenido para con todos nosotros. Te rogamos que tú nos bendigas, que tú nos guardes. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Dios, y te rogamos que tú nos ayudes a poder reflejar el rostro de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.